Unos investigadores tomaron fotografías de lo que parece ser el fin del mundo. La ubicación exacta de estas fotografías aún no está clara, sin embargo, algunos dicen que si te aventuras demasiado lejos en cualquier dirección, llegarás a un punto en el que el mundo parece simplemente terminar. Aún se desconoce qué hay más allá de este punto, por lo que se recomienda a todos que no exploren este sitio desconocido. La ubicación en las fotografías está desolada, aunque hay algunos edificios e instalaciones presentes, lo que sugiere que alguien pudo haber habitado este lugar en el pasado. Algunos investigadores, en un intento por descubrir los límites del mundo conocido, se aventuraron en un proyecto secreto, financiado por un grupo de científicos y aventureros. Su misión: documentar el fin del mundo. Lo que encontraron, sin embargo, desafía la comprensión y amenaza la cordura de aquellos que se atreven a mirarlo. Las primeras imágenes que llegaron al centro de investigación mostraban un paisaje desolado. La tierra era estéril, el cielo perpetuamente gris y una bruma pesada parecía envolverlo todo. Sin embargo, lo que más llamaba la atención eran los edificios. Algunos estaban intactos, otros reducidos a ruinas. Todos compartían un aura inquietante, como si hubieran sido abandonados de forma abrupta y antinatural. Una de las fotografías mostraba un hospital en pie, pero sin señales de vida. Los pasillos estaban vacíos, pero extrañas manchas oscuras cubrían las paredes, y las camas estaban perfectamente hechas, como si los pacientes hubieran desaparecido en medio de la noche. Otra imagen mostraba una escuela, con los pupitres alineados, pero llenos de polvo, como si nadie hubiera entrado allí en décadas. La investigación reveló algo aún más perturbador. Cada fotografía mostraba sombras al borde del encuadre, figuras que parecían moverse justo fuera de la vista de la cámara. Un investigador, al ampliar una de estas imágenes, descubrió un rostro pálido y desfigurado, con ojos negros y vacíos, observando fijamente desde una ventana rota. Los informes de los pocos que lograron regresar de estos viajes al fin del mundo describían experiencias aterradoras. Uno de ellos, ahora internado en una institución mental, repetía constantemente una frase en un idioma desconocido, con la mirada perdida y las manos temblorosas. Otro se suicidó pocos días después de su regreso, dejando una nota críptica que decía: «Ellos están allí esperando. No hay salida». Con el tiempo, más personas empezaron a desaparecer. Aventureros, investigadores y hasta simples curiosos que intentaban llegar a los lugares mostrados en las fotografías nunca regresaron. Los pocos que lo hicieron contaban historias incoherentes de seres oscuros, susurros en la niebla y una sensación abrumadora de ser observados. Se comenzó a creer que estos lugares eran más que simples puntos geográficos. Eran puertas a algo más allá de nuestra comprensión, a una dimensión donde las reglas del tiempo y el espacio no se aplican. Se dice que aquellos que miran las fotografías demasiado tiempo comienzan a tener sueños extraños, visiones de una ciudad interminable y vacía, y sienten una atracción inexplicable hacia esos lugares. Los gobiernos de todo el mundo emitieron advertencias, prohibiendo cualquier intento de exploración. Pero, como suele ocurrir, estas advertencias solo alimentaron la curiosidad. Los valientes y los imprudentes continúan desapareciendo y las leyendas sobre el fin del mundo siguen creciendo. Una última fotografía apareció recientemente en la red, dejada por alguien que afirmó haber estado allí. En ella, un mensaje escrito con lo que parece ser sangre seca. No hay fin, solo el comienzo de la oscuridad. Ellos esperan, y ahora saben que los estamos observando.
A medida que más y más personas se obsesionan con estas imágenes y con lo que podrían revelar, surge una pregunta aterradora. ¿Y si al mirar demasiado profundo en el abismo, hemos llamado su atención? ¿Y si lo que yace más allá del fin del mundo ya está empezando a venir hacia nosotros? Los rumores sobre el fin del mundo comenzaron a propagarse como un virus, infectando la mente de todo aquel que escuchaba la historia. Lo que empezó como una curiosidad malsana se convirtió en una obsesión colectiva. Blogs, foros y grupos secretos en la web oscura comenzaron a compartir las inquietantes imágenes y relatos de aquellos que habían intentado encontrar los límites del mundo conocido. Sin embargo, con cada nueva pieza de información, la atmósfera alrededor del misterio se volvía más pesada, más opresiva. Los gobiernos no tardaron en tomar medidas más drásticas. Sitios enteros fueron clausurados, las coordenadas eliminadas de los mapas y las búsquedas en línea rigurosamente censuradas. Los testigos que habían regresado, ahora bajo vigilancia constante, eran silenciados. Se rumoreaba que algunos habían sido trasladados a instalaciones secretas donde sus mentes destrozadas podían ser estudiadas. Pero las desapariciones continuaron. En medio de este caos, un hombre conocido solo como el cartógrafo emergió como una figura clave en la comunidad obsesionada con el fin del mundo. Decía haber reunido un mapa, un camino marcado por las pistas ocultas en las imágenes, que conducía al verdadero final. Sus seguidores crecieron en número, formando una secta de devotos dispuestos a seguir sus pasos, convencidos de que descubrirían la verdad que yacía más allá del velo de lo conocido. La secta, denominada los Buscadores del Abismo, emprendió una peligrosa expedición, transmitida en directo a través de una red clandestina. Los videos mostraban paisajes que parecían deformarse a medida que avanzaban, como si la realidad se estuviera desintegrando ante sus ojos. Los edificios abandonados eran cada vez más extraños. Casas con puertas imposibles, ventanas que reflejaban algo que no era el mundo exterior, sino un abismo sin fondo. A medida que los buscadores se acercaban al lugar que el cartógrafo había señalado como el punto final, las transmisiones se volvieron erráticas. Ruidos extraños invadían el audio. Voces sin dueño, gritos ahogados y algo que se asemejaba al rasgueo de garras sobre metal. La imagen se distorsionaba, mostrando figuras sombrías que se movían entre las sombras, siempre fuera de foco, siempre al borde de lo visible. Finalmente, en la última transmisión, la cámara captó una vastedad de oscuridad pura. No era solo la ausencia de luz, sino una presencia tangible, una negrura que parecía absorber todo a su alrededor. En el centro de esa oscuridad, una estructura colosal, una torre de origen desconocido, se alzaba hacia el cielo, desafiando toda lógica y geometría. Los buscadores, sin dudar, avanzaron hacia ella. La cámara, en manos temblorosas, captó las puertas de la torre abriéndose con un chirrido inhumano. En ese instante, la imagen se congeló y todo contacto se perdió. Horas después, el único sobreviviente, un joven que había sido parte de la transmisión pero se había quedado atrás por miedo, apareció en un hospital cercano, en estado de shock. No podía hablar. Solo balbuceaba incoherencias sobre la oscuridad viva y los ojos en el vacío. Las palabras que logró escribir antes de sucumbir a su delirio fueron aún más desconcertantes. La torre es el puente. Ellos están viniendo. Pocos días después, comenzaron a surgir informes de fenómenos extraños en las cercanías de las últimas coordenadas conocidas de la expedición. Pueblos enteros fueron abandonados de la noche a la mañana, con sus habitantes desaparecidos sin dejar rastro.
Los animales se negaban a acercarse a ciertas áreas, aullando al borde del lugar como si sintieran una amenaza invisible. Un equipo de militares fue enviado a investigar, pero nunca regresó. Solo quedó una transmisión de radio interrumpida por un grito desgarrador y una serie de crujidos y gemidos que no parecían provenir de una garganta humana. Las autoridades trataron de sellar la zona, pero algo parecía extenderse más allá de los límites conocidos. Una influencia malévola que se filtraba en los sueños y pensamientos de aquellos que se atrevían a acercarse. La gente comenzó a tener las mismas pesadillas. Una torre en medio de la oscuridad, figuras encapuchadas que se movían dentro de ella, y una sensación abrumadora de que algo estaba siendo invocado, algo antiguo y hambriento. El cartógrafo desapareció sin dejar rastro, pero sus seguidores continuaron su legado, convencidos de que habían descubierto un secreto que nunca debería haber sido revelado. Sus crípticos mensajes comenzaron a aparecer en las profundidades de la red. El fin no es un lugar, es un estado. Ellos no son de aquí, pero ahora nos han visto y vendrán por nosotros. El aire se volvía más denso cada día, el mundo más silencioso, como si estuviera conteniendo la respiración, esperando la inevitable llegada de algo que había sido despertado. Aquellos que se atrevían a seguir investigando notaban que el sol parecía menos brillante, que las sombras se alargaban más de lo normal y que en ciertos momentos, si mirabas con atención, podías ver las figuras al borde de tu visión, observándote con ojos que no eran humanos. Nadie sabe cuándo ocurrirá lo inevitable, pero todos sienten el cambio en el aire. El descenso gradual hacia una oscuridad que no pertenece a este mundo. Y mientras el mundo sigue girando, aquellos que han visto las imágenes, aquellos que conocen el secreto, solo pueden esperar lo peor. Porque el fin del mundo no es una frontera que se cruza, es una puerta que se abre, y lo que yace más allá ya ha comenzado a cruzarla. El cambio fue sutil al principio, apenas perceptible para la mayoría de la humanidad. Sin embargo, aquellos que habían estado obsesionados con las imágenes del fin del mundo comenzaron a notar que algo en la realidad se había torcido. No eran solo las sombras más largas o el sol que parecía menos brillante. Era una sensación persistente de que el mundo estaba perdiendo su solidez, su consistencia. Todo parecía un eco distorsionado de lo que alguna vez fue. En el epicentro de esta creciente locura, los buscadores del abismo, quienes habían seguido al cartógrafo, se convirtieron en profetas del fin. Comenzaron a predicar sobre la gran oscuridad, una entidad antigua y poderosa que habitaba más allá de los confines del mundo. Según sus delirios, la torre que habían encontrado no era simplemente una construcción olvidada, sino un faro, un marcador de un lugar donde la realidad se rasgaba y la oscuridad se filtraba, buscando devorar todo a su paso. Aquellos que habían visto la torre en sueños o en visiones compartían la misma descripción. La estructura no seguía ninguna geometría conocida. Sus ángulos eran imposibles, sus paredes parecían moverse y ondular como si estuvieran vivas, y la propia torre parecía cambiar de tamaño dependiendo de quién la mirara. Pero lo más perturbador eran las puertas, negras como la brea, que no conducían a ningún lugar que un ser humano pudiera comprender. En una madrugada particularmente gélida, las transmisiones comenzaron de nuevo, esta vez desde puntos dispersos del planeta. Era como si la oscuridad hubiera comenzado a extenderse, devorando fragmentos de la realidad, uno a uno. Estas transmisiones mostraban ciudades enteras sumidas en un silencio antinatural. Las calles vacías, los edificios abandonados,
y en algunos casos, manchas de lo que parecía ser sangre cubrían las paredes y el suelo, pero sin cuerpos que las explicaran. Los informantes que se adentraban en estas áreas desaparecían sin dejar rastro. Los drones enviados para investigar mostraban imágenes de figuras distorsionadas, sombras que se movían en patrones antinaturales, y a veces, en el fondo, el eco de una risa inhumana, como si algo disfrutara del caos y la desesperación que había provocado. Los pocos científicos que aún se atrevían a investigar estas anomalías comenzaron a reportar fenómenos aún más inquietantes. Los instrumentos dejaban de funcionar, los compases giraban sin control y el tiempo mismo parecía comportarse de manera errática. Se hablaba de zonas muertas, donde nada vivía, ni siquiera el aire parecía circular. Y en el centro de todo esto siempre estaba la torre como un latido oscuro en el corazón de la locura. Pero lo peor estaba por venir. Una noche, sin advertencia, la oscuridad se materializó en lugares que nunca habían sido afectados antes. Las luces de las ciudades parpadearon y luego se apagaron, sumiendo a millones en la más absoluta penumbra. Los sistemas de comunicación colapsaron y el pánico se propagó como un incendio. En la oscuridad, las figuras comenzaron a aparecer, primero como sombras inofensivas, pero luego tomando forma, con cuerpos torcidos y ojos que brillaban con un odio antinatural. Aquellos que los veían quedaban paralizados por el terror, incapaces de moverse o gritar, mientras las criaturas se deslizaban hacia ellos, susurrando palabras en un idioma olvidado. Las víctimas eran arrastradas hacia la oscuridad, y sus gritos se extinguían en el silencio, dejando solo un vacío inquietante en su lugar. Los supervivientes describieron un vacío que no era simplemente la ausencia de luz, sino la ausencia de todo, de esperanza, de vida, de cualquier posibilidad de salvación. A medida que más y más personas desaparecían, la humanidad comenzó a perder la cordura. Algunos formaron cultos dedicados a la oscuridad, creyendo que podían aplacar a las criaturas con sacrificios. Otros intentaron huir hacia lugares remotos, pero la oscuridad siempre los alcanzaba, implacable. Los líderes mundiales, desesperados, recurrieron a medidas extremas. Se lanzaron misiles nucleares en un intento por destruir los focos de la oscuridad, pero solo lograron hacer que se extendiera más rápido, como si alimentara a la entidad con la energía liberada. Las fronteras se derrumbaron, las naciones colapsaron, y el caos reinó. Los últimos registros antes de que las comunicaciones se cortaran por completo muestran imágenes fragmentadas. La torre, ahora visible desde cualquier punto del planeta, creciendo en el horizonte como una amenaza omnipresente. Su influencia se había extendido más allá de cualquier límite físico, y la realidad misma comenzaba a desmoronarse. Las estrellas se apagaban en el cielo, el sol se tornaba un orbe oscuro y frío, y la luna se partía en pedazos, dejando el mundo en una noche eterna. Los buscadores del abismo, en sus últimos días, dejaron una advertencia final. La torre es el punto de unión. Allí es donde lo que era y lo que será se encuentran. Pero lo que vendrá no traerá más que el fin. No hay salvación, no hay escape. Con el mundo al borde de la extinción, las pocas personas que quedaron finalmente entendieron la verdad. El fin del mundo no era un lugar al que se pudiera llegar, ni un evento que se pudiera evitar. Era una entidad consciente, una oscuridad que siempre había estado allí, esperando pacientemente su momento. Y ahora, con la torre como su faro, esa oscuridad había encontrado la forma de cruzar a nuestra realidad. La última transmisión que se captó antes de que todo quedara en silencio mostró la torre en primer plano.
Las puertas, abiertas de par en par, revelaban un abismo infinito de negrura, del cual surgían cientos de sombras, y entre ellas una figura gigantesca, con ojos como pozos sin fondo. Emergió lentamente, extendiendo sus brazos como si estuviera abrazando el mundo. La pantalla se tornó estática, y el mundo se sumió en un silencio absoluto, roto solo por el eco de una risa que resonaba desde el abismo. Y así, en un suspiro final, la humanidad desapareció, devorada por la oscuridad que siempre había estado esperando en el borde de la realidad, pacientemente, hasta que todo terminó. El fin del mundo no fue una catástrofe, ni una guerra, ni un desastre natural. Fue simplemente el momento en que la oscuridad decidió reclamar lo que siempre le había pertenecido. Y cuando lo hizo, no quedó nadie para recordar que alguna vez existimos.